Iniciar. El tema del día de hoy es menos cajas y más software. Vamos a hablar un poquito de la tendencia que indica el dejar de usar tantas cajas, tantos equipos, tanto hardware para tener una red funcionando y empezar a aprovechar las ventajas de software, de la capacidad de procesamiento, de la virtualización, que son tecnologías que al menos en la red pues no habían llegado, ¿no? Entonces, este webinar va a ser un poquito de introducción precisamente a esas redes definidas por software, o coloquialmente conocido en inglés como SDN, Software Defined Networks. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a platicar, vamos a dar una breve introducción, un poco enmarcar el porqué de SDN, las necesidades que existen hoy en día, el entorno en el que estamos y por qué surgió pues esta idea o esta concepción de tratar de virtualizar la red. Por supuesto vamos a hablar de qué es en específico SDN, cómo se comporta, cuál es su arquitectura, qué características tiene. Vamos a hablar de los beneficios, que es una de las cosas más importantes y para lo que queremos asistir a este webinar. Vamos a hacer también una breve demostración de cómo se puede realizar o cómo puede funcionar un entorno virtual de forma muy rápida y pues trataremos de compararlo con el hecho de hacer esto, pero en el mundo físico. Vamos a dar unas pequeñas conclusiones o ideas finales y tenemos al final una sorpresa guardada para todos los asistentes que pues espero les sea de su interés y de su agrado. Vamos a empezar entonces entendiendo un poquito, y yo creo que nada habla más que los números, las infografías, las estadísticas. Entonces, hoy en día, pues el Internet convivimos con él a diario. Ya es un recurso que para muchos de nosotros es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, estamos conectados todo el día. Pero realmente nos hemos puesto a pensar qué pasa en Internet en tan solo un minuto. Pues bueno, en un minuto se ven 69.444 horas de Netflix en todo el mundo. Bastante, todos los shows, todo el streaming de video, pues es la mayor cantidad de tráfico, de hecho, que existe en la red. Se envían 150 millones de correos, se hacen aproximadamente 1.300 viajes de Uber por minuto, más de medio millón de imágenes compartidas por Snapchat. Y bueno, podemos ver ahí todas las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, me llaman la atención mucho las ventas de Amazon, $200,000 por minuto es lo que está ganando Amazon, ¿no? También el streaming de música tiene mucho que ver, la cantidad de búsquedas en Google y por supuesto el gran ganador que es el mensaje de texto, con más de 20 millones de mensajes por minuto. Y bueno, ¿en qué entorno vivimos? Y todos los que estamos en un corporativo, en una empresa, pues notamos que nuestros clientes y a veces nosotros mismos o nuestros familiares, nuestros hijos, etcétera, tienen nuevas expectativas. Por un lado, pues todo estamos empezando a perder la paciencia, ¿no? Lo que antes tomaba días en hacerse, en crear un nuevo servicio, en acceder a una nueva aplicación, ahora lo queremos que sea en minutos, queremos que sea todo al momento. Lo que antes era como encasillar en tallas, en chico, mediano, grande, extra grande a veces, pues ya no lo queremos así, ya queremos que todo sea a nuestra medida, queremos que sea personalizado e incluso mucha gente está dispuesta a pagar por eso. Hace algunos años pues simplemente teníamos un teléfono celular de esos que le decíamos a lo mejor de ladrillo, de los Nokia que empezaron a salir al principio. Y hoy en día mucha gente ya tiene 2, 3 y hasta 4 dispositivos, ¿no? Carga una laptop, carga una tablet, carga un teléfono móvil personal, uno del trabajo y bueno, las redes están casi cuadruplicando la capacidad que se necesita. Hace algunos años también estábamos acostumbrados a tener todos los servicios, el correo, las aplicaciones en sitio,
y ahora todo se está moviendo a la nube, ¿no? Hablábamos también de la música, del video, ya nadie quiere rentar películas o ya no es necesario comprar un DVD o un disco porque podemos tener acceso a la nube en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, y pues esto facilita las cosas. Y pues obviamente estamos ávidos de velocidad. Cada vez, yo recuerdo todavía hace algunos años cuando tener 1 megabit por segundo era lo máximo, y ahora pues estamos con la necesidad de tener gigabits por segundo, es decir, 1000 megabits por segundo, 1000 veces la velocidad que teníamos hace apenas algunos años. Por ahí hay una oferta ya existente en Estados Unidos de parte de Google, que se llama Google Fiber, que ya está entregando 1 gigabit por segundo a sus hogares o a las casas de la gente que ya tiene acceso a este servicio. Entonces, ya también tenemos la necesidad de que todo sea al instante. Y finalmente también nuestro entorno de trabajo ha cambiado. Ya muchos de nosotros ya no estamos en una oficina fija, muchísima gente anda en campo, mucha gente anda yendo de un cliente a otro, visitando de un lado a otro, porque se ha encontrado que es una forma más productiva y hasta más como que nos hace sentir mejor al tener más tiempo para hacer nuestras cosas, organizarnos, etcétera. Entonces todo esto está haciendo que cambie nuestro entorno. Un poco de las tendencias tecnológicas que se esperan o se han visto para este 2016, de parte de este análisis lo hace una firma consultora que se llama Gartner y divide como en tres grandes áreas, ¿no? Por un lado está todo lo digital, la explosión de dispositivos, lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, algo que me llama mucho la atención, que es todo lo que se imprime en 3D. En particular ya he visto cómo se imprimen coches en tercera dimensión, en impresoras 3D. Entonces, por un lado, toda esa parte digital de consumo en la que ya tenemos alcance, pues está impactando como una tendencia tecnológica este año, ¿no? Ahora, las máquinas inteligentes, y hemos utilizado el término inteligente ya por varios años, pero pues nos damos cuenta que cada vez es más común que haya cosas tan inusuales conectadas a Internet como tostadores, como semáforos, la misma ropa que ya se empieza a conectar a Internet, a mandar todo, información, y de ahí que incluso ya no es solo el Internet de las cosas, sino la información de todo. Cualquier cosa a la que nosotros le podamos poner un sensor, conectarlo a Internet, va a generar información que nos va a permitir pues procesarla, trabajar con ella y tener un estilo de vida muy distinto a lo que teníamos, ¿no? Está también la parte, perdón, del aprendizaje de las máquinas. Hace poco, en octubre del año pasado, apenas un equipo de DeepMind, que es una empresa de Google, desarrolló una máquina que se llama AlphaGo, que bueno, pudo vencer al campeón mundial de Go, que es un juego como de tablero, con unas fichas, ir conquistando territorios, y nunca se había podido hacer la lógica para hacer un juego similar. Digo, ya tenían varios años el ajedrez como juego, etcétera, pero nunca se había logrado, y bueno, el año pasado se logró gracias al aprendizaje de las máquinas, ¿no? Por supuesto, todas las cosas se vuelven autónomas, agentes, cosas, y la realidad de IT cambia. Tenemos nuevas necesidades de seguridad, nuevas arquitecturas, todo acomodado para lo que es el Internet de las cosas. Y bueno, para el año 2020, que si lo vemos fríamente ya no falta mucho, apenas unos prácticamente 3 años y un par de meses, va a haber más de 4 billones, es decir, 4.000 millones de personas conectadas. Va a haber más de 25 millones de aplicaciones, 25 billones o 25.000 millones de sistemas inteligentes con sensores embebidos. Se van a realizar 50 trillones de gigabytes de datos. Esto va a ser el tráfico que va a ser mundial. Y por supuesto hay mucha oportunidad para todos los que nos dedicamos a IT, pero no solo eso, sino también para nuestras empresas de pensar en nuevas formas de negocio, pensar nuevos mercados y qué podemos hacer para aprovechar la tecnología. Y precisamente hablando de esto, pues
entender un poquito cuáles son los retos de la empresa de hoy, ¿no? Por un lado, pues siempre las empresas buscan crecer de una forma rentable, de una forma ágil, y una de las cosas que se necesita hacer, pues es reducir el churn o lo que se conoce como el churn rate, que es la tasa a la cual nuestros usuarios dejan de suscribirse a nuestros servicios o dejan de entrar o de comprar nuestras cosas, ¿no? Por supuesto, no queremos perder esos clientes, ¿no? A la vez queremos mejorar su experiencia y su satisfacción para mantenerlos. Otro de los retos es pues tener una eficiencia operacional, que muchas de las cosas se han logrado con la automatización ya desde la revolución industrial, es decir, queremos reducir que el tiempo de que yo haga una cotización a recibir un pago pues cada vez sea menor, que no pierda tanto tiempo en eso, que los tiempos de reparación también sean menores, que no me tarde tanto en llevar nuevos productos o servicios al mercado y que mi captación de nuevos clientes no se tarde tanto, ¿no? Entonces, mucha de la tecnología se está orientando hacia hacer este tipo de cosas más eficientes en la parte operativa. Pero también queremos eficientar la parte capital, es decir, todos los activos que yo tengo, cómo los monetizo. Y es aquí donde el software está teniendo mucho éxito. Imagínense, por ejemplo, aplicaciones como Uber, ¿cuánto creen que haya costado su software? Pero ¿qué capacidad de monetización tiene? O sea, realmente yo creo que es uno de los ejemplos más interesantes de cómo una plataforma muy simple pues está generando muchísimo dinero y se está con activos realmente muy pequeños, es decir, el puro software, algo que es intangible, pues está generando mucho capital, ¿no? A la vez necesitamos tener capacidad de planeación, reducir los costos, como bien decíamos, tener un software no es tan caro a comparación de tener todo un data center y por supuesto disminuir el riesgo. Y bueno, ¿dónde encontramos oportunidades? Encontrar nuevas oportunidades puede ser tanto en mercados existentes como en nuevos mercados y lo podemos hacer con servicios existentes o con nuevos servicios. Por ejemplo, en el primer cuadrante para servicios existentes y mercados existentes, lo que tenemos que hacer es mejorar la competitividad. Es decir, en mi mercado, con mis servicios, con lo que tengo, ¿cómo me puedo diferenciar de los demás? Ahora, si voy a entrar a nuevos mercados, pero con los servicios que ya tengo, pues es totalmente emprender en esos nuevos mercados. Conocer a quien no me he acercado todavía, conocer desde qué punto puedo atacar eso con lo que ya tengo. A los mercados existentes también les debo de dar la oportunidad de escoger, de tener más opciones, de acercarse a nuevas cosas que estoy ofreciendo. Por ejemplo, Netflix hace mucho era una empresa que rentaba DVDs. Ya tenían un mercado y se les ocurrió hacer o emprender una nueva idea de hacer el tema de streaming, ¿no? Y finalmente, si queremos atacar nuevos mercados y nuevos servicios de negocio desarrollando totalmente nuevos modelos, es aquí donde entra mucho la innovación, el emprendedurismo, el riesgo, el intentar cosas nuevas que no se hayan hecho antes o que no imaginábamos que podíamos hacer. Y por supuesto la tecnología nos ofrece vías para esto. Entonces, particularmente la red, ¿cuáles son las ventajas de una red? Pues nos da la capacidad de comunicarnos, de estar cerca, no solo de nuestros equipos internos de trabajo, sino también de nuestros clientes. Prácticamente si tenemos, por ejemplo, una aplicación móvil, estamos en su mano literalmente, ¿no? Entonces a ese nivel de acercamiento llegamos. Y por supuesto es una ventaja, pero a la vez es un riesgo el tema de la seguridad. Por un lado estamos tranquilos de que es más fácil hacer una transacción en línea que ir al banco a depositar en firme en efectivo un dinero por el riesgo de ser asaltado, ¿no? Bueno, un poquito de historia repasando rápidamente de cómo se generó la computación por ahí de 1970. Teníamos los mainframes, las computadoras grandotas que ocupaban todo un espacio, casi les decían refrigeradores o estaban en grandes bodegas.
empezó toda la idea de ir haciendo las cosas un poco más pequeñas. Nació la computadora personal en los 1980. Para 1990 empezaban las primeras redes de área local, la necesidad de tener conexiones, empezaba a comercializarse Internet como plataforma, todavía no tenía tantos servicios. En los 2000 aparecieron los primeros procesadores de 64 bits que nos permitían tener una mayor capacidad de hacer tareas al mismo tiempo, de procesar más cantidad de cosas, de tener un margen mucho más amplio de cosas que hacer con las computadoras. Y bueno, por ahí ya en la década de los 2010 más o menos empezó la explosión con la introducción de los smartphones, el iPhone en 2007, la aparición de BlackBerry en ese entonces que era usado en el mercado empresarial. Y bueno, todo eso explotó y lo que esperamos para la siguiente década pues es la explosión del Internet de las cosas. Entonces, ¿cuáles son los problemas en sí de una red tradicional? Pues que necesitamos una caja para cada funcionalidad, es decir, necesito un servicio de seguridad, meto una caja. Necesito un servicio de switch, meto otra caja. Un router, meto otra caja. Y por supuesto esto hace que la operación sea muy costosa. Genera mucho mantenimiento, hay que estarlos cuidando, haciéndola de niñeras con los equipos. Muchos de esos son viejos, hay que estarlos reiniciando a cada rato, pero pues por supuesto tenemos la presión de los directivos de que la red esté funcionando siempre y bien. Pero a la vez no nos dan mucho presupuesto para intentar cosas nuevas, ¿no? Entonces, todo el mundo siempre se queja de la red, todo el mundo le echa la culpa a la red, incluso en las mismas casas decimos, ay, el internet está muy lento, etcétera, pero bueno, es la oportunidad que tenemos para mejorar las cosas. Pero lo que hay que entender es que sin la red, pues simplemente no hay nada. La red es desafortunadamente uno de los recursos menos valorados, pero pues sin ella los clientes no llegan a nuestras apps, no podemos estar cerca de ellos, no podemos ofrecer nuestros servicios, nuestras ideas, no podemos anunciarnos, no podemos estar en contacto con ellos y básicamente pues nos convierte en náufragos digitales, ¿no? Recordando aquella película con Tom Hanks en la que prácticamente pues estaba aislado de todo el mundo, ¿no? Y bueno, entrando ahora sí un poquito más en materia, ¿qué es SDN? Como habíamos dicho, SDN significa Software Defined Network y es tal cual una red que está basada en software y que ya no tiene que ver tanto con el hardware, ¿no? Es una idea que surgió en la academia, hubo un momento en el que la gente se sentó a pensar y decir, bueno, si pudiéramos replantear Internet, replantear las redes desde cero, con todo el aprendizaje que llevamos ya de más de 30 años de que se empezaron a inventar los primeros protocolos, ¿qué es lo que haríamos? Y mucho del resultado de ese trabajo pues surgió de la academia. Y aquí es interesante porque no surgió de la industria. No surgió de la industria porque la industria estaba en un, digamos, estado muy cómodo, en una zona de confort, de que pues vende switches, vende routers, no necesita innovar, pero sin embargo la presión de alrededor de los servicios de Google, de Amazon, etcétera, pues indicaban que algo se necesitaba hacer. Esto pues es una tecnología disruptiva, cambia totalmente las redes tradicionales, separa los planos de datos y de control en los equipos. Como les comentaba, el hardware ya no es importante, ya no importa si estoy corriendo en un hardware de un fabricante o de otro, lo que importa es el software. Vamos a poder centralizar la administración de toda una red, vamos a poder programarla a la medida de las necesidades que tengamos, y pues bueno, ahí hay un pequeño diagrama de cómo se hace esa separación, ¿no? Por un lado tenemos las tablas de ruteo, la tabla de forwarding de paquetes y el sistema operativo corriendo en una routing engine, y separado completamente se hace una desagregación. Tenemos un packet forwarding engine o una tabla de forwardeo que se dedica nada más a empujar paquetes. El control se queda en el control, la parte de inteligencia, las decisiones, los caminos, etcétera. Y la parte del plano de datos simplemente se encarga de transmitir paquetes. Esto, por supuesto, hace que las transmisiones sean mucho más rápidas.
Un poco de la arquitectura, de cómo está formado SDN, a diferencia del modelo OSI, por ejemplo, que teníamos varias capas, etcétera. Aquí nada más tenemos tres. Por un lado tenemos la capa de aplicación, donde viven todas las aplicaciones de negocio, es decir, toda la lógica, lo que nosotros buscamos generar prácticamente nuestro servicio, reside en esta capa. En la capa de control, pues tenemos normalmente lo que es un controlador, que es el cerebro de la red. Tenemos, se encarga de hacer todas las decisiones, se encarga de estar monitoreando los equipos para ver por dónde va a llevar el tráfico. Y tenemos unas cosas que se llaman APIs Southbound, y con Southbound nos referimos que van hacia el sur. Entonces, estos APIs se encargan de comunicarse con la parte física que no deja de existir de los switches y routers. Y típicamente se utiliza el protocolo de OpenFlow. Asimismo, también tenemos APIs de Northbound que se dedican a mandar la información a las aplicaciones de negocio, es decir, resultado o derivado de toda la inteligencia del plano de control, cómo se deben de comportar esas aplicaciones de negocio. Y finalmente, en la parte que les comentaba que sigue existiendo y no va a dejar de existir, solo que va a cambiar como su forma o su importancia dentro de la red, ¿no? Los switches, routers y servidores van a ser, por así decirlo, menos inteligentes, pero van a ser mucho más rápidos. Y esto es tal vez un poquito de entender, en realidad no tenemos mucho tiempo para este webinar y no tenemos, no podemos profundizar tanto, pero una de las analogías que encontré para SDN que a mí me pareció muy clara es con el War Room. Un War Room luce más o menos así. De hecho, es una fotografía real y original del War Room de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, pues es prácticamente una representación de los campos de batalla, de cómo se están formando las tropas, de qué está sucediendo en el campo de batalla. Obviamente, pues la gente de pantalón largo lo ve desde lejitos, pero pues servía esto ¿para qué? Pues para poder hacer pruebas, plantear escenarios de qué pasa si atacamos por acá, qué pasa si rodeamos por acá, si sorprendemos al enemigo de este lado, y como tratar de ver qué es lo que harían y anticipar escenarios, ¿no? Obviamente los reportes se recibían directamente desde el campo de batalla, había una comunicación muy constante entre la gente en el campo y estas personas de War Room. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Y una vez que estas decisiones eran tomadas, se mandaban las nuevas órdenes a las tropas en campo, ¿no? Es decir, continúen ese camino, den la vuelta, ataquen por detrás de una montaña, qué sé yo, ¿no? Atraviesen un río, etcétera, ¿no? Todo esto se podía hacer desde el War Room sin necesidad de exponerse o de que esas prácticas pues los expusieran contra el enemigo. En la red definida por software, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos en un data center, tenemos servidores, tenemos un controlador, tenemos todos los componentes que hablamos en la arquitectura anterior y tenemos un modelo en vivo que representa el estado en los equipos, muy similar a cómo lo tiene el War Room. Esto también lo iremos viendo un poquito a la hora que hagamos la demostración. Se utiliza también para hacer pruebas, se plantean también los escenarios, qué pasa si aumenta el tráfico de este lado, qué pasa si se rompe una fibra por este lado, si se me cae un equipo, si un cable deja de funcionar, etcétera. Esto nos permite también hacer esas pruebas y esos escenarios. Recibimos, por supuesto, reportes directamente de la red. Estamos monitoreando todo el tiempo el estado de salud de los equipos, cómo está su capacidad de procesamiento, su memoria, cómo están sus enlaces de utilización, etcétera. ¿Para qué? Para poder mandar estas nuevas configuraciones a los equipos. Es decir, si debe de haber algún cambio, si el tráfico se tiene que redirigir por algún lado, bueno, que con esta inteligencia a nivel red de todos los componentes se puedan tomar estas decisiones.
Entonces, ¿cómo funcionan los routers tradicionales? Hoy en día, cuando todavía no ha explotado SDN, pues los routers son autónomos. Entonces, cada router, que además se configura de forma manual, conoce únicamente a sus vecinos. Para los que tienen un poquito de conocimiento de redes, pues saben que los protocolos funcionan por conocido, o sea, los routers se encargan de mandar un paquete hacia el siguiente destino. Pero una vez que el equipo o el paquete dejó el router, pues al router ya no le importa qué es lo que sigue, porque el otro router es quien se va a encargar de llevarlo al siguiente salto. Entonces, hasta cierto punto la vista de un router es muy limitada. Solamente genera mapas de direcciones, es decir, es como si estuviéramos en una calle, en un crucero, y lo único que sabe una persona que está a la mitad del crucero es, ¿quieres llegar para un lado? Vete para allá. O vete o toma a la derecha, toma a la izquierda, pero esa persona realmente no sabe qué es lo que sigue. O sea, no sabe si después hay otro semáforo, no sabe si después hay un cruce o una carretera, es decir, no sabe absolutamente nada. Por supuesto, no conocen destinos, ¿no? No saben, ellos nunca han ido a un servidor o cosas así, o sea, no saben cómo es un servidor web, etcétera. Perdón, solamente toman la ruta más corta. Es la única decisión que ellos pueden tomar. Y los protocolos que normalmente conocemos de protocolos internos, pues es el OSPF, el RIP y el ISIS, que no se debe de confundir con el Estado Islámico, ¿no? Entonces tenemos un ejemplito aquí de una red que consiste en 4 routers, el A, B, C y D. Entonces queremos que un paquete del origen llegue al destino. Entonces, típicamente, si tenemos la parte más tradicional de un router, pues la forma más rápida de llegar del origen al destino, ¿cuál es? Pues el camino es BD, ¿no? O sea, el camino más corto que voy a seguir es por el router B a través del D y llego al destino. Pero, ¿qué es lo que pasa en este router o en esta forma tradicional de hacer? Yo no sé, por ejemplo, si el enlace de A hacia B es mucho más rápido que el enlace de B hacia D. Simplemente estoy tomando la cantidad de números de saltos que son la menor para llegar al destino, pero no sé el estado. O yo no sé si, por ejemplo, el router D está muy ocupado o tiene mucho procesamiento, necesita como tiempo para liberar, no sé nada. Es decir, es una decisión muy simple, pero poco efectiva, ¿no? Con el tiempo, pues se inventó otra tecnología, que es la conocida como MPLS, significa Multiprotocol Label Switching, y con esta podíamos definir rutas de antemano. Como se iban identificando con una etiqueta, el procesamiento era más rápido, es decir, el equipo ya no tenía que tomar tantas decisiones, sino simplemente ya sabía que lo tenía que mandar por cierto camino. Esto normalmente se utilizaba con protocolos de BGP o se configuraba manualmente y el tráfico siempre se enviaba por el túnel o siempre se envía por el túnel. Esta es una forma de mandar tráfico muy rápida, es decir, los routers ya no tienen que procesar tantas cosas. Pueden enviar equipos muy rápido, pero a la vez es inflexible. Nuevamente, si el camino tiene un problema, pues no podemos hacer mucho, ¿no? Y sí hay ciertos mecanismos de señalización, por ahí como el fast reroute, etcétera, pero no generan como una visibilidad completa de la red, ¿no? Entonces, en este mismo ejemplo, lejos de tomar el camino BD, que era el que tomamos anteriormente, vamos generando un túnel. Y nosotros le decimos al equipo específicamente por dónde tiene que pasar. Disculpen. Entonces, en este caso, pues el camino que le estamos indicando es que se vaya a B, A, C y D. ¿Sale? Tomamos esa ruta. Nuevamente es una ruta muy rápida, pero es un poco inflexible.
Y finalmente, pues a que llegamos a tener un ruteo dinámico con SDN. El plano de control, valga la redundancia, está controlado totalmente por el controlador de SDN, por el orquestador de SDN. Los routers ya no son autónomos, dependen necesariamente del conocimiento de la información que les entregue el orquestador. El ruteo se hace a nivel red, es decir, ya no solo conozco a mis vecinos, los routers van a tener información de toda la red. Por supuesto, no nos sirve solo para rutas, se pueden hacer VPNs, se pueden asignar prioridades, se pueden hacer análisis de paquetes para seguridad. Y lo importante, como les decía, se construye una red con la visibilidad completa de todos los equipos. Y todo esto con base en el modelo, como veíamos en el War Room, que estamos teniendo en vivo. Entonces, nuevamente nuestro ejemplo. Aquí que le agregamos una capa adicional, que es la del orquestador. Y lo que va a hacer este orquestador, perdón, es pasarle la información de toda la red a todos los equipos. ¿Sale? Entonces, y con base en esto se va a tomar la decisión. Entonces, a lo mejor en algún momento el enlace entre AC está muy saturado o está caído o algo sucedió con ese tunelito que habíamos generado. Entonces, con base en esa inteligencia, toda la red se reprograma para que la ruta sea simplemente BCD hacia el destino. ¿Sale? Con esto pues, se genera mejores rutas y mejor eficiencia del tráfico, podríamos decir, en tiempo real. Y ahora, ¿cómo podemos utilizar SDN en la empresa? Hay dos casos de uso que yo creo que son los más importantes. Por un lado, tenemos lo que se conoce como Virtual CPE, es decir, si mi empresa tiene varias sucursales, y en todas ellas tengo a lo mejor un MPLS con la empresa de teléfonos que normalmente es una renta muy cara, es un desgaste mensual de todo lo que se puede hacer. Contrario a Virtual CPE, que simplemente pues tenemos un servidorcito que no necesita muchas características, dependiendo obviamente del tráfico, pero ese equipo virtual puede tener todas las funcionalidades. Como les decía, es más barato que comprar una caja y todo se puede autoprovisionar. Además de que se puede configurar sin intervención manual, es decir, un equipo se conecta a internet, solito se configura, solito se aprovisiona y esto hace que las implementaciones sean más rápidas y también las actualizaciones o cualquier cambio en la configuración se haga de manera automática. Entonces, ¿cómo están evolucionando las redes en nuestra empresa? Pues el día de hoy son configuradas y administradas manualmente. El día de mañana serán automatizadas y orquestadas. El día de hoy tenemos servicios de hardware, como habíamos visto, una caja para un firewall, una caja para un switch, una caja para un router. Y el día de mañana tendremos servicios virtualizados bajo demanda. El día de hoy tenemos infraestructura privada, el día de mañana tendremos una nube, a lo mejor híbrida, a lo mejor en sitio, a lo mejor pública, pero en la nube. El día de hoy mucho del software es propietario, el día de mañana pues va a ser abierto, open source, con estándares públicos. Y bueno, beneficios. Aquí tenemos beneficios tanto para el negocio como para el área de IT. Entonces, para el negocio, por supuesto, se reduce el CAPEX, el OPEX, el costo es mucho menor comparado a comprar equipos, contratos de mantenimiento, soportes, etcétera, ¿no? Esto nos permite hacer que podamos meter productos más rápido en el mercado. Imagínense si yo tengo la idea de una aplicación y me tengo que tardar en comprar un switch que se tarda en llegar de 4 a 6 semanas, pues nunca lo voy a lograr. Podemos tener la inteligencia de negocio al momento. Por supuesto, para el negocio tener IT a la medida, que no sea un obstáculo, sino una vía para la innovación. La alta disponibilidad
pues obviamente hace que la continuidad del negocio pues sea constante, permite esto mayor innovación, no sé, permite ser más ágiles, flexibles y obviamente el costo total de propiedad se reduce mucho, ¿no? Me pasó recién que fui a una tienda de autoservicio el otro día y no servían sus cobros por terminales de tarjeta de crédito. Entonces me puse a pensar cuánto dinero dejan de ganar por ese simple hecho y obviamente pues eso no está dando continuidad al negocio, ¿no? Y en el área de TI, para los que somos enfocados a TI, pues nos quita mucho trabajo, ¿no? Las actualizaciones se hacen más rápidas. El ciclo de vida de nuestros equipos se vuelve más largo. La solución la podemos escalar mucho más rápido, es decir, ahorita vamos a ver un ejemplo de qué tan rápido es generar una red nueva. La administración la tengo centralizada, ya no tengo que aprender tantos lenguajes de sistema operativo. Puedo ir creciendo poco a poco, es decir, no tengo que comprar una configuración fija de un switch de 48 puertos. Oye, pero nada más voy a usar 20. Ah, pues ni modo, tienes que comprar los 48 puertos, ¿no? Las implementaciones, como ya vimos, son mucho más rápidas. Reducimos la cantidad de errores humanos que desafortunadamente, pues al ser humanos tenemos o somos propensos a errores y con esto los podemos reducir al mínimo. Y utilizamos mejor los recursos, ¿no? No estamos desperdiciando, no estamos sobresuscribiendo nada. También hay ciertos riesgos, hay que ser honestos, no todo es miel sobre hojuelas. Por supuesto, el orquestador se vuelve un punto único de falla, aunque obviamente podemos tener mecanismos de redundancia y alta disponibilidad. Hay problemas en esta época todavía no tan madura de interoperabilidad, de que funcione con la infraestructura de diversos fabricantes. Por supuesto, también si tengo infraestructura viejita que compré hace bastantes años que no soporten este tipo de tecnologías o, por ejemplo, el OpenFlow, pues no va a funcionar. Con cualquier tecnología vienen nuevas amenazas de seguridad, eso es un hecho, entonces también se vuelve un riesgo. Hay un riesgo al usar el open software, el open source, pues todo el mundo tiene acceso al código, todo el mundo lo podría hackear, por así decirlo, pero también hay un riesgo en amarrarse a un solo fabricante, ¿no? También hay un riesgo de, pues si solamente estoy con un fabricante y ese fabricante no se pone las pilas y hace algo nuevo, pues hay un riesgo al quedarme yo. Y bueno, para hablar un poquito que conozcamos de marcas, de jugadores en el mercado, pues tenemos varios, empezar con la gente que vende equipos de red, ¿no? Tenemos a Cisco, tenemos a Juniper, HP, todos ellos proveen equipos de red, ¿no? Gente que hace el Southbound como OpenStack, OpenFlow, OpenVSwitch. Tenemos quienes hacen controladores de SDN como Contrail de Juniper, que vamos a ver ahorita una demostración con eso. Los APIs de Northbound generalmente son específicos de cada vendor, de cómo funciona. Tenemos el ecosistema de servicios y tenemos toda la parte de orquestación y automatización. Pero bueno, seguramente hay muchas marcas por ahí que ustedes pueden reconocer. Y bueno, ahora sí vamos a ver rápidamente una demostración. Para eso voy a ingresar a mi consola de OpenStack y de Contrail. Entonces, este es mi orquestador de SDN. Y aquí tenemos nuestra consola de OpenStack. Lo que podemos ver aquí es que tenemos una red, tenemos un servidor web. Acá de este lado también lo podemos ver. De hecho, aquí se ve de una forma un poquito más clara como
como lo veíamos en el War Room. Entonces, prácticamente tenemos una red con una PC conectada a un servidor web. Si abrimos un poquito la consola de este equipo, lo que vamos a ver aquí es cómo podemos llegar a abrir una página web. La página web de este servidor está en la 192.168.1.3. ¿Sale? Entonces ahí logramos acceder al servidor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En estos momentos vamos a crear otra red y van a ver qué tan rápido se puede crear otra red para conectarla a este servidor web. Entonces, uno de los primeros pasos es precisamente generar la red de nuestro orquestador. Aquí recordemos, estoy en el orquestador que se llama Contrail de Juniper. Y como les decía, han cambiado muchas cosas. En este caso, muchos protocolos han cambiado y uno de ellos es este que se llama IPAM o IPAM, que significa IP Address Management o Manager, que es quien se encarga de hacer toda la parte de IPs, de administración, etcétera, contrario a lo que antes se utilizaba. Entonces, en este momento creamos la red. Lo podemos ver aquí en nuestra topología, cómo se creó esta red. La 192.168.2.0 con ese segmento. Y lo que sigue, voy a también crear unas instancias. Estas instancias que voy a crear es simplemente una máquina virtual, un Ubuntu que va a servir como mi máquina virtual. Aquí es importante hacer notar que aunque aquí la demostración es virtual, esta máquina podría ser una máquina física. ¿Sale? Aquí en donde dice flavor o sabor, simplemente le estoy asignando los recursos. Son como unos templates que ya están, que yo puedo definir. En este caso le defino 4 GB de RAM, 20 GB de disco duro, etcétera, ¿no? Y es importante que esta máquina que estoy haciendo la asocie a una red. En este caso es a mi red de usuario. Entonces, ahorita vamos a ver en unos momentos más cómo aparece nuestra máquina. Entonces, aquí la red ya la podemos encontrar aquí. Este equipo tiene la IP 192.168.2.3. Como pueden ver, estas redes están aisladas ahorita. Incluso si yo, por ejemplo, intento hacer un ping a esa dirección, pues no me va a responder, porque obviamente ahorita esas redes están como el náufrago que vimos en la imagen hace ratito. Entonces, lo que voy a hacer ahora es configurar la conexión entre estas dos redes. Nuevamente, estos equipos finales pueden ser físicos y estaríamos haciendo exactamente este mismo procedimiento, pero solo para la parte virtual. Entonces, para esto el firewall lo voy a crear aquí. Juniper tiene un producto, un firewall virtual, que lo tengo aquí. Lo tengo preconfigurado ya para no perder tiempo en eso. Pero básicamente es un firewall que tiene, como si fuera un firewall físico, de verdad, tiene todas las funcionalidades, tiene toda la capacidad. Pero otra de las cosas que también cambia es la parte de administración. Estamos acostumbrados a que las interfaces tienen nombres muy raros o muy complicados y aquí lo hicieron más simple y simplemente es interfaz de administración, interfaz izquierda, interfaz derecha. Así de sencillo, ¿no? Entonces voy a crear esa instancia. Le voy a dar un nombre.
Aquí voy a escoger en Service Template la interfaz que ya había yo seleccionado, que es esta, el SRX, el producto de Juniper se llama SRX. Voy a escoger que la parte de interfaz sea automática. En la parte izquierda voy a poner el web server y en la parte derecha voy a conectar la red de los usuarios. Con esto simplemente le doy Save. Y aquí estamos viendo que pues está la traducción literal es desobando, como si estuviera poniendo un pequeño huevito ahí el orquestador está trabajando para poner que el firewall virtual esté funcionando, ¿no? En este momento ya está activo. Puedo ir a mi monitoreo, a ver a mi imagen de red. Y como pueden ver, este es mi war room. Yo ya tengo la visibilidad completa de la red aquí. Puedo ver todas las redes, puedo ver mi interfaz de administración y tengo a mi usuario 1. Ahora, ¿qué es lo único que me hace falta para que el tráfico funcione? Tengo que crear unas políticas y estas políticas simplemente nos permiten administrar el tráfico. Entonces, voy a crear esas políticas. Vamos a hacer una política muy simple que nos permita pasar el tráfico. Aquí le podemos dar que deje pasar o que niegue el tráfico. Podemos escoger protocolos, pero lo vamos a dejar así. Y vamos a escoger nuestra red de web server. Podemos escoger qué puertos, en este caso lo dejamos como any. Podemos escoger la dirección de los equipos y el destino. En este caso es mi red de usuario. Muy importante asignar esta política a un servicio, que es el que a una instancia de servicio, que es el que ya creamos. Y listo. Entonces, el último paso que nos queda es asignar estas políticas pues a la red. Entonces, si se fijan, cuando creé la red, aquí en esta parte de Network Policies no escogí ninguna. En este momento voy a asignarle esa política. Si se fijan, este usernet ya tiene una política asociada que es la de permitir tráfico. Lo mismo hacemos con esta. Y listo. Ya con esto deberíamos de poder revisar esto. Aquí lo único que vamos a esperar un poquito, voy a ir haciendo la prueba, el pin ya me debe de responder. Está levantando todavía. Demora un poquito aquí esta parte gráfica. Ahí estamos abriendo un navegador web. Y en lo que abre el navegador web, para no quitarles más tiempo, estamos a punto de terminar. Vamos a hablar un poquito de las conclusiones, ¿no? Creo una de las principales conclusiones es no tener miedo. Por supuesto, hay que enfrentar el status quo, enfrentar las cosas que han sido tradicionales, darle paso a la innovación, ¿no? Y aquí tenemos que el cambio en sí representa un riesgo, pero también hay un riesgo en no cambiar.
Yo creo que la tecnología definitivamente es una oportunidad de diferenciación, es una oportunidad de acercarnos más a los clientes, de ser innovadores, de intentar cosas nuevas, de ser diferente con respecto a nuestra competencia. Y la innovación, por supuesto, está facilitada por el área de IT, ¿no? Si no fuera por el área de IT, no podríamos nosotros realizar estas nuevas cosas. Y ya habíamos hablado de que todo es virtual, ahora solo faltaba la red. Y vamos a regresar a ver si ya... si está por ahí el Firefox. Me parece que se trabó un poquito. Bueno, en lo que se destraba un poquito, la siguiente diapositiva es simplemente eh, pues la sorpresa que les teníamos, ¿no? ¿Por dónde empezar? Muchas veces no tenemos esa duda y pues la idea es hablar con los expertos, ¿no? Estamos en esta ocasión brindando asesorías de la red sin costo para aquellos que tengan como esta inquietud de intentar cosas nuevas, la idea de intentar pues digamos, ver si estamos preparados incluso para la nube, para hacer alguna cosa distinta, para lo cual en estas asesorías de red, pues normalmente lo que hacemos es hacer un análisis de las configuraciones, entregar los diagramas físicos y lógicos, digerirlos y hacer un reporte con nuestras recomendaciones para poder irse a la nube completamente y entrar en este tema de la SDN, ¿no? Si ustedes están interesados, pueden enviar un correo a bmobile@scanda.com.mx y con esto podríamos ir, pues de alguna forma platicando y viendo cómo podemos regalarles esta asesoría. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Em, Voy a regresar a a la interfaz web. O todavía no genera. Me parece que nos quedó mal nuestra interfaz web. Y se trabó un poquito. Vamos a hacer un último intento. A ver si logra aparecer. Si no, lo que vamos a hacer es, ahorita que se arregle el problemita, vamos a abrir un video, generar un video otra vez con la demostración para que ustedes lo puedan hacer, porque aparentemente nuestra versión de Linux está teniendo un pequeño problema. Listo, pues es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, regresando un poco a esta diapositiva, no sé si tengan alguna pregunta. Y si no, de todos modos, ahí están mis datos. Pueden escribirme un correo nuevamente si les interesa esa asesoría gratis, nos pueden localizar. Entonces, les debemos ahí el videito, lo vamos a postear en nuestras redes sociales. Y cualquier cosa,
Me parece que hay una pregunta. Por alguna razón no veo las preguntas en la herramienta, en la parte de, en el chat, pero me parece que mientras todo esto sucede, ya tenemos acceso a nuestra consola de Firefox. Vamos a tratar de que termine de... la pregunta es si el flujo de tráfico se puede configurar por interfaz o solo es por medio de ruteo. La respuesta es sí, sí se puede configurar eh, por interfaz. Definitivamente, pues como les decía, ¿no? Todo esto es muy flexible, entonces se puede prácticamente configurar como nosotros queramos. Ahora, como abrimos muchas ventanitas de Firefox, estamos teniendo que cerrar cada una de ellas. Ahí vamos, ahí vamos. También tiene que ver un poquito con los recursos que le dimos a nuestra máquina, pero ahí va. Entonces le damos aquí. Repitiendo nuevamente la pregunta, por si no la lograron escuchar, nos preguntaban si el flujo de tráfico se puede configurar por interfaz o solo es por ruteo. Y la respuesta es que como era muy flexible, se puede hacer también por ruteo y por interfaz, prácticamente como queramos, ¿no? Y bueno, afortunadamente logró responder nuestro Firefox y pues listo, ahí quedó como entramos al servidor. Digo, a pesar de este pequeño tiempecito que demoramos en abrir, no nos tardamos más de 15 minutos en armar una red, cosa que antes no se podía, ¿no? Entonces, con esto damos por terminada este webinar. Espero les haya gustado, haya sido de su interés. Y pues este video se posteará en nuestras redes sociales y pues estamos a sus órdenes en esas direcciones de correo por si quieren que hablemos un poquito más a fondo del tema. Me despido y esperamos que también contemos con su asistencia en el siguiente webinar de la serie que estamos haciendo particularmente los días jueves. Bueno, pues muchas gracias.